Bienvenidos, en este vídeo os contaré cuál es mi punto de vista con respecto a la magia negra. Este es un vídeo que realmente estoy haciendo de manera precipitada porque antes de este vídeo tendría que haber grabado el de magia del caos, pero realmente como el de magia del caos lo quiero encadenar con otros vídeos relacionados con ser autodidacta de las otras secciones del canal, entonces es muy probable que no llegue a salir hasta febrero del 2020. Entonces, para desbloquear esta sección y desbloquear también publicaciones, voy a hacer este vídeo ahora, que va a ser un vídeo bastante sencillo de realizar, y también para tener en cuenta que no me gustaría que, como ya estoy cerrando subsecciones de esta sección, por ejemplo, ya cerré lo de las percepciones extrasensoriales, también cerré lo de las kinesis, también el del astral seguramente lo acabé cerrando en 5 vídeos, y la de magia, de manera práctica, también le quedan pocos vídeos, porque realmente quedaría este, el de magia del caos, y otro sobre simbología propia. A partir de ahí los vídeos van a ser más conceptuales y más un poco de casos, o incluso es posible que esta sección principal, que es Warrior Century, el santuario del guerrero, la acabe cerrando. Así que no quería que el último vídeo de esta subsección sea el de magia negra, no me dejaba buen sabor de boca, así que lo hacemos ahora, ¿vale? Bien, primero, ¿cómo consigo yo la magia negra? Para mí, ¿qué es la magia negra? Pues por un lado, yo creo que esto de magia negra, yo lo empezaría más bien desde el punto de vista moral, y yo realmente, según cómo consigo la magia, por eso el vídeo de magia del caos que está por caer es muy importante. Para mí la magia no tiene moral, simplemente para mí la magia tiene potencia, tiene esa capacidad energética, tiene sentido y tiene dirección. Esas son las cosas que van a hacer que un acto mágico se pueda llegar a producir, y para mí realmente la magia negra no tiene ese carácter maligno de manera intrínseca, sino que yo lo veo como cuando tú, por ejemplo, tienes fuego. El fuego puede servir para muchas cosas, puede tener ciertas utilidades, pero obviamente con un mal uso te puede autodestruir y te puedes quemar. La magia negra yo la enfoco un poco desde esa perspectiva. Otro punto, y creo que es uno de los más importantes a la hora de hablar de este tema, es que muchas veces cuando se habla de magia negra hay algunos factores que se tienen en cuenta. Por un lado, el de los chivos expiatorios, por otro lado, el de que se te va a devolver 3 veces el mal que tú has hecho, y en general, y esto en otros libros que leí, que decían que los hechiceros son los malditos de la magia porque con eso que hacen se autodestruyen, están jugando con venenos, se autoenvenenan, y eso en cierto modo puede tener sentido, pero realmente no es un sentido como una ley kármica como tal, sino que es simplemente el efecto de estar jugando con fuego. Tú cuando juegas con fuego, o cuando juegas con veneno, o cuando estás con, por ejemplo, con gases tóxicos, pues te puedes envenenar, y de la misma manera cuando tú juegas con energías densas, energías oscuras o energías destructivas, pues obviamente durante el proceso de esa maniobra de ese tipo de energías, pues obviamente te puedes llegar a autodestruir. Por eso yo creo que la magia negra es la magia que más disciplina necesita de un buen mago, y de hecho voy a ir un poco más lejos, y yo creo que la magia negra necesita de un toque psicópata para poder llegar a hacerse sin tener ese tipo de contingencias. ¿Por qué? Porque, como ya os he dicho, para mí la magia en general es la potencia, la energía, la dirección y el sentido de lo que estás proyectando. Tener esa buena conexión y luego juntar todo eso con la escala de posibilidades de que una cosa pueda llegar a ocurrir. Por lo que la magia, con esos factores, simplemente va a ser un potenciador de posibilidad. Que de una moneda, en vez de caerte Caro Cruz la mitad de las veces, te caiga a lo mejor un 60% de las veces. Eso es la magia. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, una actitud psicopática, si te centras solo en el objetivo y en dirigir toda esa energía para ese fin malévolo, negro o como lo quieras llamar, pues es menos probable que esa energía, digamos, se disipe y que pueda llegar a destruir, por un lado, a la parte del chivo expiatorio, porque muchas veces lo del chivo expiatorio son como personas allegadas que van a recibir ese mal para que uno no lo reciba, y realmente esto creo que ya lo comenté un poco cuando hablé sobre el astral, que es que tú, por ejemplo, como proyectas a nivel mental, si tú cuando estás haciendo ese acto mágico, y más cuando son con energías destructivas, por decirlo de alguna manera, si por lo que sea te viene a la cabeza un flash de una persona querida, de una persona que no es, pues vas a redirigir esa energía a esa persona que no es. Entonces, si tú te pones a jugar con magia negra y no tienes una disciplina mental absoluta para poder hacerlo con frialdad, hacerlo de manera directa, entonces cualquier persona con la que puedas llegar a pensar en ese acto mágico se puede ver perjudicada, pero eso es por una falta de disciplina. Por eso digo que esos rasgos psicopáticos de actuar con frialdad y esa gran concentración es imprescindible en este tipo de magias. ¿Por qué también creo que para la magia negra es bueno tener esos rasgos de psicópata? Por decirlo de alguna manera. Porque yo creo, y aquí es donde viene eso que se dice que se te devuelve 3 veces, que lo peor realmente es el remordimiento y la sensación de culpa que tú puedes llegar a tener en el futuro cuando haces este tipo de actos mágicos, cuando haces un acto destructivo. Por lo tanto, si tú
¿Crees que en el futuro, en cualquier momento, puedes tener un momento de debilidad en el que vas a tener ese tipo de remordimiento de conciencia por los actos mágicos pasados que has llegado a ser? Te recomiendo que no hagas ningún tipo de acto mágico que llegue a ser destructivo o que sea magia negra y cosas así, porque en el futuro puede significar tu destrucción. Aquí, y esto es uno de los factores que se dice más importantes en la magia del caos, cuando se juega con energías destructivas o energías oscuras, hay un factor que es el más importante y aquí se tiene que tener maestría en ese aspecto, que es que tú cuando haces tu acto mágico te tienes que olvidar totalmente e incluso te tienes que desinteresar del resultado final, porque de esa manera vas a desconectar totalmente y vas evitando también esas contingencias e incluso potencias que eso se pueda llegar a producir. Es uno de los parámetros principales de la magia del caos. Y teniendo en cuenta que este tipo de magia negra, por decirlo de alguna manera, muchas veces está movida por realmente estados emocionales y estados mentales en general muy desequilibrados, entonces realmente teniendo en cuenta de la misma manera que tú no pondrías a una persona desequilibrada a jugar con fuego, yo no pondría a una persona desequilibrada a jugar con magia negra, porque se va a quemar, se va a autodestruir y es un peligro para todo lo que lo están rodeando. Así que tener esa cosa en cuenta. A partir de este punto, entonces, ¿cuáles son los factores que tenemos? Que si tú vas a hacer magia destructiva, magia oscura o como lo quieras llamar, tienes que tener esas cosas en cuenta. Durante el proceso tienes que estar seguro de que la dirección que está tomando este acto mágico que estás teniendo es la correcta. Si no, te puedes hacer daño a ti mismo o a tus allegados. Así que mucho cuidado con ese aspecto. Y el segundo punto, que cuando lo hagas te olvides y lo que hiciste fue y se acabó. No le des más vueltas porque si no en el futuro entran los miedos, entra el remordimiento, entra la canguela y te puede llegar a autodestruir totalmente. Y más si por ejemplo haces un acto mágico destructivo hacia una persona y tú por ejemplo ves cómo esa persona está siendo destruida, está siendo corroída, sea o no sea por lo que tú has hecho, y ese remordimiento te puede llegar a destruir si llega a aflorar en ti. Por eso digo que este tipo de cosas no son realmente para todo el mundo, aunque luego os voy a dar otro tipo de perspectiva. Más cosas en cuanto a magia negra. Yo lo estoy enfocando mucho desde la magia del caos y también quizás de lo que se puede llamar alta magia, aunque la alta magia hay dos maneras de percibirla. Hay personas que dicen que la alta magia es alta magia ritual, que son rituales digamos de mucha complejidad, y yo la vertiente que más defiendo y que más me gusta es que la alta magia es realmente la magia que se manifiesta de manera natural, que es una magia que simplemente necesita de ese enfoque mental y de esa energía para que se llegue a manifestar sin ningún tipo de complejidad ritual ni cosas por el estilo. Es simplemente el poder innato y la fuerza de voluntad manifestándose en su máxima expresión. Para mí eso es la alta magia. Entonces, llegados a ese punto, podemos llegar a comprender un poco cómo funcionan, por ejemplo, lo que es las muñecas vudú y también todo este tipo de parafernalias oscuras que pueden existir. Os explico. Por ejemplo, lo de las muñecas vudú, simplemente como tú, al hacer este acto mágico, según yo lo interpreto, ya cada uno que piense lo que quiera, según yo lo interpreto es simplemente usar un fetiche externo para canalizar la atención y para concentrarse en la dirección que va a llevar este acto mágico. Para mí, todos los rituales es simplemente eso. Por ejemplo, para mí, un ritual complejo simplemente es una manera de apagar esa parte más racional del cerebro para que pueda manifestarse el acto mágico y que no haya bloqueos mentales que impidan. Porque mucha gente, como de manera interna, piensa que si no hay ritual no se va a manifestar, pues ese tipo de personas tienen que hacer ritual para relajarse, llegar a ese estado mental adecuado, conectar y poder manifestar un acto mágico. Entonces, como veis, son herramientas, no son un fin como tal. Por lo que, según mi punto de vista, tanto eso como lo que dicen de necromancia, de que te entierran la foto en el cementerio, pues es por un lado esa dirección y por otro lado también, si tú tienes focos de energía, por decir, si tú tienes energía mortal, como podría ser lo típico de es que arena de cementerio y cosas así, pues simplemente estás metiendo una naturaleza energética de un elemento externo y lo estás redirigiendo hacia la finalidad que tú quieres. Aunque también decir que en necromancia no solo está esta parte destructiva, sino que también tienen partes incluso sanadoras, por lo que como podéis ver no todo es ni blanco ni negro, es la naturaleza de la práctica que estás haciendo, el enfoque que tú le quieras dar y que esa energía realmente sí corresponda a la finalidad que tú quieres llegar a tener. Dentro de la magia negra, por decirlo de esa manera, poder llegar a crear bien, pero realmente lo importante es lo que digo, la dirección que toma la energía, no hay más. Y realmente, ¿cómo podríais utilizar magia negra? ¿Realmente qué es lo que sí podéis hacer a la hora de manifestar esto de magia negra? Yo creo que la magia negra no creo que se deba realizar de manera premeditada. Y realmente te invito a reflexionar cuando tú tienes ese deseo de realizar magia negra, ¿por qué es? ¿Por qué ese acto o esa persona a la que tú quieres destruir necesita tanto de tu atención? ¿Por qué es tan importante? ¿Realmente se merece ese tipo de atención de tu parte?
Reflexiona sobre eso antes de hacer cualquier tipo de estas cosas. A partir de ese momento seguramente muchos ya desestiméis, teniendo en cuenta estas contingencias y teniendo en cuenta que cuando tú vas a hacer un acto destructivo, a la hora de proyectar esa energía, pues tú te vas a envolver en esa destrucción y en ese veneno y te puedes autoenvenenar a la hora de hacer el acto mágico. Y aquí es donde voy a poner el pero y de la manera en la que más o menos todo el mundo puede llegar a hacer estas cosas de una manera más o menos segura, que es el momento en el que tú ya estás envenenado. Si tú, por ejemplo, alguien te está haciendo la vida imposible, te está haciendo que tengas esas emociones negativas y esa energía, realmente lo único que tienes que hacer es aprovechar esa energía negativa que tú ya tienes dentro, ese veneno que tienes, y redirigirlo para liberarte de él y redirigírselo al foco y de lo que surge ese veneno que tú estás teniendo en tu vida. Y esto tiene un par de efectos muy interesantes. Por un lado, tiene un efecto placebo mental. Este ejercicio mental de redirigir todo ese mal que te está haciendo algo o alguien y redirigírselo, aunque sea de manera ritual, de magia negra, no es tanto de tú ser un ser inferior, un ser malvado, por destruir, sino que es simplemente, yo digo que lo enfoquéis de una manera de alguien en ti produce algo negativo y tú simplemente se lo devuelves, aunque sea multiplicado, se lo devuelves con intereses. Y así digamos que no vas a tener tanto remordimiento de conciencia, sino que tú lo que produces lo reflejas y lo devuelves. Ese es el enfoque que yo os quiero enseñar con esto de magia negra. Y eso realmente, ese ejercicio mental, créeme que puede ser muy liberador, y si lo hacéis bien, realmente no hace ni siquiera falta que ese acto mágico realmente llegue a surtir efecto, porque lo principal, que es tú liberarte de esa oscuridad, aunque sea con este acto mágico destructivo, o como lo quieras llamar, aunque a lo que tú has atacado no le pase absolutamente nada, como tú te has liberado a nivel mental, pues entonces tú puedes vivir en paz. Por eso digo que realmente la magia, aunque sea magia negra, es una herramienta, tienes que saber usarla. El fuego tú tienes que saber para qué usarlo, tú puedes cocinar con el fuego, tú te puedes liberar de estados negativos muy grandes mediante la magia negra y te puedes quedar como nuevo perfectamente. Pero aquí vuelvo a lo que ya os he dicho, que realmente si vais a tener remordimientos futuros de lo que pueda pasar a otra persona, al tú devolverle esas energías, no lo hagas, porque luego puede ser peor. Pero si lo puedes hacer desconectando con esa parte empática, por decirlo de alguna manera, y con ese remordimiento, créeme que puede ser algo muy liberador. Entonces, con esa perspectiva, es como decir, utilizar la magia negra para seguir siendo un entereros. Porque como la propuesta que yo os digo es para quitaros esos estados mentales negativos, devolverlos a su origen para vivir realmente en paz, entonces realmente, como también cuando tienes el enfoque, este odio, esa ansiedad enfocado en una sola persona, entonces realmente tú cuando vas a hacer el acto mágico es más probable que llegues a conectar con esa persona y se lo devuelvas todo, sin que se disipe. Entonces son todos puntos buenos. Así que en ese aspecto, si hacéis este tipo de cosas, os recomiendo que después de ese acto mágico os olvidéis del resultado final. Si llega a pasar algo malo, pues pasó, no le des más vueltas. Si no pasa nada, pues no pasa nada, pero sobre todo que tú estés en paz contigo mismo, que sean herramientas de liberación. Esto lo podéis hacer en momentos de ira máxima, de furia máxima, de destrucción máxima. Lo podéis hacer con esos estados emocionales para volver a vuestro centro y volver a equilibraros. No recomiendo para nada que hagáis esto simplemente por hacer el mal por el mal, porque es jugar con veneno, es jugar con fuego. Realmente, al igual que estar constantemente con emociones negativas, este tipo de cosas desgastan mucho. De la misma manera, esto de la magia negra, si no lo queréis enfocar hacia una persona, lo podéis enfocar también hacia un fetiche. Por ejemplo, algo que se me ocurre así, pillas por ejemplo un objeto, le metes a este objeto toda la mala hostia que tú tienes y ese objeto queda como maldito, por decirlo de alguna manera, y ya luego tú ves qué haces con eso, pero desastre de la cosa. Yo diría que a lo mejor que lo destruyas, o incluso que, yo que sé, hagas una especie de ritual de purificación y yo que sé, que hagas el objeto, metes tu mala hostia ahí en el objeto queda maldito y a lo mejor llegas y quemas el objeto o haces cualquier cosa y como que ese mal se transmuta y movidas así. Ya son otros rollos más relacionados quizás con esa alquimia energética, por decirlo de alguna manera. Un vídeo de alquimia va a caer, pero con este enfoque que acabo de decir, no con esto de sacar oro del plomo ni movidas así. Ese tipo de cosas no voy a hablar. Cuidado con este tipo de cosas, sed unos buenos espejos. Si tenéis que devolver con intereses y aumentado, pues allá vosotros, pero vivir en paz. No os metáis en estos follones de estar con magia negra y esas energías. Si queréis hacer magia negra por cosas como envidias y movidas así, es que
realmente el problema no está en las otras personas, el problema puede que esté en vosotros mismos. Y realmente atacar a otras personas por ese tipo de emociones tan cuestionables, yo diría que no merecen tanto la pena. Y otra cosa muy diferente yo veo es si una persona te está haciendo la vida imposible o te está atacando de manera directa, que simplemente es como una manera de luchar. Yo realmente no veo la magia negra como la primera herramienta para usar como destrucción hacia personas inocentes. Porque como os digo, eso refleja que internamente algo en ti puede estar fallando. Yo lo usaría, como os he dicho, como un buen espejo, como un liberador para devolver, no para crear mal. Esto viene a ser todo. Un saludo. Hasta otra.